Bueno, buenas tardes a los alumnos presenciales, a los centros asociados de CASPE y de GEA de los Caballeros y a todos los alumnos de ejes de la literatura medieval y renacentista que vais a poder acceder a esta grabación en diferido. Bien, seguimos con nuestras sesiones sobre Shakespeare en este homenaje en el 2016, en el 400 aniversario de la muerte del dramaturgo. La semana pasada, pues, una serie de ponencias muy interesantes sobre diferentes aspectos de la vida y la obra del autor, y esta semana pues tenemos otras ponencias que tocan otros aspectos también muy interesantes de la obra del autor. La primera ponencia, Shakespeare en el cine, adaptaciones de las obras de Shakespeare, visionado de fragmentos de diferentes películas y comentario tras cada proyección de las mismas, a cargo de Cristina Garrigós González. Cristina es profesora titular de Filología Inglesa desde 2001, acreditada catedrática desde octubre de 2005 y profesora de la UNED desde agosto del 2015. Ha trabajado en varias universidades, tanto en España como en Estados Unidos. Y ahora mismo pues es la coordinadora de todo el grado, ¿vale?, de inglés, ¿no?, de estudios ingleses. Bien, ella ha querido hacer pues una exposición sobre cómo diferentes autores cinematográficos pues han visto pues algunas de las obras de Shakespeare, y su exposición, que es una de las más largas que vamos a tener en estas sesiones, pues seguramente sea, estoy convencido, del agrado de todos nosotros, porque es una forma de ver a Shakespeare después de las lecturas que tenemos que hacer en el grado, pues verlo de otra manera. Muchas de las películas, algunas las hemos visto, otras no, pero estoy convencido de que nos va a abrir un espectro muy interesante de cómo se puede interpretar también pues la obra de Shakespeare llevado a la pantalla fuera de los escenarios del teatro, ¿no? Otra visión artística. Bien, pues muchas gracias, Cristina, de verdad. Yo aquí, como tutor de la asignatura de ejes, te agradezco muchísimo que hayas venido. Para nosotros es un honor tenerte aquí, porque bueno, aparte pues de la coordinación que llevas de todo el grado, personalmente, que los alumnos puedan vernos la cara a los tutores que ya nos tienen más vistos, ¿no?, pero también a los profesores de la sede central y coordinadores, pues es una suerte tenerlos aquí presencialmente, pero también el que puedan ponernos cara, el sonido de nuestras voces y el buen hacer fuera de lo que es estrictamente la asignatura de ejes, aunque tiene mucho que ver. Por eso estas sesiones son complementarias, por decirlo de alguna manera, y realmente pues estamos deseando disfrutar de tu exposición y agradecerte mucho pues tu presencia aquí en Calatayud, en el centro asociado. Bueno, pues esperamos que de verdad te sientas bien con nosotros y deseando escucharte ya. Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias al centro asociado pues por la invitación a venir aquí bueno, pues a hablar de Shakespeare en el marco de estas jornadas, y bueno, pues efectivamente, como complemento a la asignatura de ejes, pues claro, por ejemplo, yo el tema de Shakespeare en el cine es la gran pregunta, ¿no?, si obviamente no es lo mismo las películas que son adaptaciones de Shakespeare, no es lo mismo que la obra original, pero bueno, sí que pueden servir pues para dar otras interpretaciones, y de eso me gustaría hablar, y espero que en la mesa redonda pues luego hablemos y continuemos hablando de esto. Así que pues muchísimas gracias por la invitación. Nada, yo voy a presentar un poco, si te parece, no sé si se oye bien. Sí. Vale. Bueno, hablar de Shakespeare en el cine pues es un tema enorme. Hace poco estuve en el Congreso de la Sociedad Española de Estudios Angloamericanos, AEBEAN, y una mesa redonda en la que participó la doctora Ángeles de la Concha, de Shakespeare's Afterlife, pues el profesor Celestino Deleito, que es un profesor de la Universidad de Zaragoza, especialista en cine, pues comentó que es ya un campo de estudio per se, ¿no? O sea, que es lo que se viene llamando Shakespeare on Film. Shakespeare on Film es un campo de estudio que he señalado aquí algunos libros que se han escrito
Hay muchísimos sobre el tema, vamos, solo tenéis que meter en Google o en la página de Amazon Shakespeare on Film y os salen muchísimos estudios académicos sobre películas hechas basadas en obras de Shakespeare. De hecho, hasta la fecha, bueno, pues desde la primera producción, que fue King John en 1899, que era una película muda. Voy a tener que pasar, como veréis, voy a estar pasando de la presentación de PowerPoint aquí, a ver si esto funciona. Sí, espero que sí, para enseñaros algunas escenas. Bueno, pues esta es la primera adaptación que se hizo en el cine de una obra de Shakespeare, First Ever Shakespeare Film, 1899, y desde esta película han visto a la luz más de 150 películas basadas en sus obras. Si queréis una lista completa, de nuevo también en internet tenéis toda la información, tiene hasta página de Facebook, Shakespeare on Film. El libro Guinness de los récords dice que es el autor más filmado en cualquier lengua, con 410 versiones en cine y televisión, y la Internet Movie Database, al introducir la búsqueda Shakespeare, nos da 1.171 entradas, que incluyen 21 películas todavía en producción este verano, que no se habían estrenado. O sea que, como veis, Shakespeare es un autor inagotable, ¿no? Inagotable no solo en cine, sino también bueno, en cine, digamos, dibujos animados. Han visto, pues se han estudiado las conexiones, por ejemplo, del Rey León, Lion King, con Hamlet, la historia que bueno, pues encontró paralelismo, incluso aquí tenéis, no sé si este es Timón o Pumba, pero uno de los dos personajes se ha comparado con Falstaff, dicen que está basado en Falstaff, y de hecho también comentan que una de las continuaciones de Lion King, creo que es el Lion King, el Rey León número 3, está basado en Rosencrantz and Guildenstern, que son dos personajes también, que Tom Stoppard también hizo una obra de teatro basándose en los personajes de Shakespeare, o sea que hay conexiones intertextuales aquí. También tenemos musicales como West Side Story, que es, bueno, pues el famoso musical que recrea la historia de rivalidad de dos grupos en Nueva York, dos bandas rivales, que tienen además el problema de que uno de cada, un hombre y una mujer de cada banda, pues se enamora y recrea la historia de Romeo y Julieta en el Nueva York de los Puerto Rico, ¿no? Luego tenéis series como House of Cards o The Wire, que también pues se han encontrado conexiones con ella. En distintos países, desde la India, desde Bollywood, que han hecho, pues aquí tenéis recreaciones, ¿no? O incluso aquí tenéis The Merchant of Wembley, como en vez de The Merchant of Venice, pues lo han adaptado. Aquí tenéis A Fiery and Wickedly Funny Take on Shakespeare, Merchant of Venice, set in today's South Asian London. O sea que la historia del mercader de Venecia adaptada a Londres, digamos, a la parte asiática, digamos, los asiáticos, pakistaníes, indios en Londres. Tenemos versiones también pues hechas en otros países. Es muy famoso, por supuesto, Akira Kurosawa, cuyas versiones de las obras de Shakespeare se adaptaron al contexto, a la realidad de Japón. En el caso de Ran, que es una adaptación de King Lear, y en el caso de House of Blood es una adaptación de Macbeth, en la que bueno, pues aquí os he puesto una imagen de la famosa bruja que pues sustituye a las famosas tres brujas de Macbeth, y en este caso pues lo que ha hecho Kurosawa es sustituir una leyenda japonesa de una mujer con una rueca que va a ser la que va a predecir el futuro de lo que le va a acontecer al Macbeth, digamos, japonés. Estas dos películas
son un ejemplo de lo que se ha venido a llamar adaptación libre, es decir, pues se toma la idea, los temas principales, los personajes, pero se adaptan a un contexto distinto, a un país distinto y pues se enmarca en el tono de los emperadores, de japoneses y bueno, cinematográficamente son películas magníficas que bien pueden servir como estudio como punto de comparación. Evidentemente no son adaptaciones fidelignas, pero sí son unas adaptaciones muy interesantes en el sentido de que han sabido transmitir el tema principal, digamos, de las obras de Shakespeare. Nos encontramos también con documentales como Looking for Richard. Looking for Richard es un documental que hizo Al Pacino. Sabéis que Al Pacino ha protagonizado bueno, pues The Merchant of Venice, por ejemplo, hacía de Shylock, el judío, y él tuvo un interés enorme siempre por las obras de Shakespeare, y aquí en su documental él como narrador con su voz en off va hablando de Shakespeare y va haciendo entrevistas y distintas tomas a actores de lo que supone interpretar a Shakespeare. Entonces es un punto de vista interesante porque es el punto de vista de un actor hablando de cómo interpretar la obra de Shakespeare. Whatever I'm saying, I know Shakespeare said it. Our revels now are ended. These our actors, as I foretold you, were all spirits that melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, yea, all which it inherit, shall dissolve. And like this insubstantial pageant faded, leave not a wisp behind. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sling. Me interesaba poneros, bueno, parte, no todo evidentemente, de este documental que es muy interesante porque, bueno, habéis visto Al Pacino con un libro, ¿no? Entonces, a mí me parece que una cosa que tiene el cine obviamente es un medio diferente a la literatura, pero el proceso de lectura que supone para hacer una adaptación cinematográfica es un trabajo en equipo. Come on, just sit there. This isn't TV. Choose a question, please. Me parece a Al Pacino, lo vamos a cerrar esto, esta como era muda, no se oía. A ver, aquí. Vale, bueno, lo que os comentaba, el cine es un proceso colectivo, entonces cuando nos llega a los espectadores, al teatro, bueno, el cine, la película, esto ha pasado por muchas manos, es decir, tiene que haber pues no solo los guionistas, sino que en una adaptación de una obra literaria hay mucha gente que ve y que proporciona su lectura de esa obra, desde los guionistas que adaptan la obra hasta el director, que por supuesto le imprime un sello especial, a los actores que pues con su actuación, con sus movimientos van a dar su propia versión de los personajes, el vestuario, las luces, la escenografía, las cámaras. El cine, hay muchísima gente que participa para hacer una película, no es como en literatura, el escritor está solo, es decir, es una obra individual. En una adaptación cinematográfica tenemos un proceso colectivo. Entonces, bueno, pues aquí me parece que el documental de Al Pacino llama la atención sobre esto, sobre lo que representan los documentales, las adaptaciones de Shakespeare.
Y en este sentido quiero llamar la atención sobre varias adaptaciones que podemos llamar de autor. ¿Qué quiero decir con adaptaciones de autor? Bueno, pues adaptaciones en las que el sello del director marca toda la producción. Hay directores que ves una película y ya inmediatamente sabes que es de ellos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Orson Welles. Orson Welles ha llevado a la pantalla varias adaptaciones de Shakespeare. Tenéis aquí Macbeth en 1947, la dirigió y actuó, Macbeth en 1947, que él era el protagonista de Macbeth. Luego tenemos Otelo, de 1952, y tenemos Chimes at Midnight, de la que hablaré al final. Bien, Orson Welles es un director que tenía fascinación por Shakespeare. De hecho, llevó a Shakespeare al teatro varias veces, y al cine. Y se arruinó varias veces llevando a cabo sus películas, porque él creía mucho en sus proyectos. Por ejemplo, con Otelo tardó 3 años en rodar Otelo, con 3 Desdémonas diferentes y 4 Iagos. Sus adaptaciones siempre se caracterizan por el sello, como digo, personal que tiene gráficamente. De eso sus acciones son especialmente señaladas. En general podemos decir que los directores o autores también que se convierten en autores a la vez, un poco con colaboración con Shakespeare, como Orson Welles o Laurence Olivier, dan una gran importancia a la actuación. Laurence Olivier, aquí tenéis varias adaptaciones que hizo como director y como actor principal también. Aquí tenéis As You Like It, Henry V, Richard III o Hamlet. También tienen el sello de este que está considerado como uno de los mejores actores del teatro británico. Estas películas también, como digo, las dirigió él y yo quiero comentar, y quizá, podemos continuar, si queréis, de esto, si hay tiempo después en la mesa redonda. Quiero mostraros el monólogo de Hamlet, en el que Laurence Olivier vamos a ver cómo esta escena refleja la personalidad del director y del actor, porque os voy a poner, un momentín, que vamos para atrás. Un momentín. A ver, aquí. Vamos a ver, cuando rodó esta película venía de hacer la Rebeca de Hitchcock. Y entonces yo os voy a poner primero la Rebeca, la primera escena. It once been our drive. In my dreams. De Rebeca, no sé si conocéis la película, pero este es el principio de la película de Daphne du Maurier. Este es el principio de la película, de cuando se conocen, ¿verdad? Y ahora os voy a poner el principio Laurence Olivier haciendo de Hamlet. Quiero que os fijéis.
to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. To die. To sleep no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. A chance to dream. Bien, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que, sobre todo el principio de la escena, nos recuerda bastante al principio de Rebeca, de Hitchcock. Esta toma del mar embravecido contra las rocas y, sobre todo, de la cabeza del protagonista por detrás. Bueno, esta impresión que teníamos al principio de Rebeca, cuando la chica se acerca creyendo que él va a suicidarse y él se encuentra al borde del acantilado. Aquí el tema del suicidio, ¿verdad?, que se plantea en el texto, pues también obviamente está implícito estos sentimientos encontrados, la angustia que siente, pues todo este mar embravecido, estos problemas. Bueno, pues vemos cómo se reflejan a través de las imágenes. Obviamente, lo que nos permite el cine es una serie de cosas que no permite el teatro, no es que sea mejor ni peor, es simplemente un medio diferente, como es el uso de escenarios naturales o de tomas en exteriores. Y luego la posibilidad de mover la cámara para acercarte a un primer plano y expresar los sentimientos, pues de una manera que en el teatro tú no te puedes acercar al actor a ver cómo está la expresión de su cara. Si estás sentado al final del teatro, por ejemplo, pues es muy difícil, y en el teatro el actor funciona con su voz y sus gestos, tienen que modular la voz muchísimo. Aquí, por ejemplo, pues vemos que Laurence Olivier pues vemos que la toma acerca la cámara por detrás para saber que estamos entrando en sus pensamientos, estamos participando, no habla, hasta lo que estamos es oyendo, digamos, pues lo que él piensa, sus pensamientos. Esto es una interpretación, por supuesto, es un texto de Shakespeare que ha sido llevado a la pantalla de muchas maneras. Otro director que ha hecho muchas adaptaciones de Shakespeare es Kenneth Branagh. Kenneth Branagh pues hizo Henry V, Much Ado About Nothing y Hamlet también. Y entonces yo querría enseñaros Hamlet, la misma escena que Laurence Olivier, el mismo texto de Hamlet. Vamos a ver, vamos allá. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep, no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this
mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear whips and scorns of time? The oppressor's wrong, a proud office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare falcon. Who would bardle bear to grunt and sweat under a weary life? But that, the dread. Bueno, lo voy a parar aquí. Como veis, es otra interpretación del mismo texto. Tenemos el mismo texto de Shakespeare, interpretada de manera distinta. Kenneth Branagh es un autor, voy a decir, un director, un actor, que le presta le da una gran importancia a lo que son los escenarios. Entonces la escenografía en su adaptación, como veis, ha cambiado la época original de la obra. La decoración, los espejos, la importancia de los espejos que reflejan este narcisismo, también está él está hablando consigo mismo, ¿verdad? Y entonces lo plantea delante de un espejo. Vemos que no está solo realmente, esto gracias a la cámara, ¿no? Y aquí, bueno, vemos que la cámara viene desde detrás, o sea, lo vemos a él enfocando por la espalda, pero al mismo tiempo nos está permitiendo ver su cara. Entonces vemos esta doble personalidad, como él con la cara muy despacio saca la daga porque creen que les va a atacar, claro. Entonces, bueno, es otra interpretación, como digo, diferente, que hace uso de los medios cinematográficos para interpretar el texto de Shakespeare. Obviamente el tema es el mismo, pero con otra interpretación diferente. Kenneth Branagh admiraba muchísimo a Laurence Olivier, y yo os quería mostrar también, bueno, pues hay otra película que creo que cinematográficamente, bueno, todas, refleja muy bien lo que es llevar a Shakespeare al cine, ¿no? En este caso es Much Ado About Nothing. Os voy a poner la primera escena de la película, solamente muy brevemente, para que veáis pues las diferencias entre cine y la obra original. Como sabéis, en la obra original empieza la obra cuando llega el mensajero, ¿verdad? A dar un mensaje y aparece en el escenario, y entonces ahí empieza la acción. Obviamente, las facilidades que tiene el cine es que nos permiten un rodaje en exteriores, y no solo un rodaje en exteriores, sino dar más información a partir de las imágenes, no solo del lenguaje. Os voy a poner principio. Sigh no more, ladies. Sigh no more. Men were deceivers ever. One foot in sea and one on shore. To one thing, constant never. Then sigh not so, but let them go, and be you blithe and bonny, converting all your sounds of woe
into hay. Nonny, nonny. Sing no more ditties. More. Sing no more of dumps so dull and heavy. The fraud of men was ever so. Since summer first was leafy, then sigh not so, but let them go, and be you blithe and bonny, converting all your sounds of woe into hay, nonny, nonny! Vale, bueno, aquí empezaría la obra y entonces todo lo que tenemos hasta ahora es, digamos, la introducción que nos ha hecho Kenneth Branagh a lo que va a pasar. Vemos que empezaba pues con la canción, digamos, que señalando además las palabras para que tengamos muy claro cuál va a ser el tema de la obra. La cuestión entre la dualidad entre hombres y mujeres, los engaños y la desconfianza de un género hacia el otro. Entonces ya nos está lanzando el mensaje, la obra va a tratar de esto desde el principio, que lo va a repetir inmediatamente con Beatriz recitando el poema, en este caso Subida en un árbol. Veis que la cámara empieza enfocando un cuadro y entonces es una escena prácticamente bucólica, pastoril, vemos las distintas artes, aquí tenemos la pintura, la poesía, la música, entonces bueno, pues esta representación de la vida rural ideal que Kenneth Branagh nos está planteando en esta comedia, en la que los colores son tan importantes, el blanco que es muy abundante, que ya nos está hablando del tema de la virginidad, porque va a ser la clave de la obra, que se pone en duda la virginidad de Ero. Entonces, bueno, pues todo esto visualmente ya nos está dando el director toda esta información antes de que empiece la obra, con este exterior. Bueno, esta película la rodaron en la Toscana, en Italia, en verano, con un calor tremendo, como se puede ver, por lo visto fue un rodaje muy difícil. Y bueno, pues aquí vemos un poco lo que él nos quería plantear, pero toda esta información, claro, el texto original de Shakespeare esto, no lo tiene, pero es una interpretación que nos está haciendo Kenneth Branagh. En toda la película vemos cómo los movimientos de cámara son muy importantes, cómo él juega con yuxtaposiciones de escenas, como cuando Beatriz y Benedict piensan que saben que el otro está enamorado de la otra, y entonces vemos esta juxtaposición de ella en el columpio y él saltando en la fuente, y esto está sucediendo a la vez. Una escena difícilmente llevada a cabo en teatro, o bueno, pues que el cine te da, digamos, más posibilidad de jugar con estas interpretaciones. O al final, por ejemplo, cuando terminan todos como un baile y va subiendo la cámara hasta que se ve pues como se forma una rueda con todos, y van todos por el jardín, digamos. Bien, entonces bueno, pues te da esas posibilidades el cine a la hora de interpretar la obra de Shakespeare. Vamos a ir. Aquí tenéis otra versión moderna de Much Ado About Nothing, sobre la que no voy a entrar, pero también es interesante. Voy a pasar, digamos, a... no. Okay. Vale. Os quiero comentar también otras visiones diferentes de una misma obra. Por ejemplo, el caso famoso de Romeo y Julieta, que es una obra que ha visto muchísimas interpretaciones.
Una de las más conocidas, sobre todo, bueno, digamos por ser con actores famosos, fue la de Romeo y Julieta de Cukor. Romeo y Julieta de Cukor es una película que tenía como protagonista a Norma Shearer y a Leslie Howard, muy conocido sobre todo por Lo que el viento se llevó. Entonces, en esta película se consideró un desastre total por el tema de la edad de los personajes, porque Norma Shearer tenía 37 años cuando interpretó a Julieta, Leslie Howard 44 cuando interpretó a Romeo y John Barrymore como Mercurio 35. Entonces, bueno, pues los críticos, digamos, han dicho que es una interpretación, una adaptación excesivamente conservadora en el sentido de que se mantiene el diálogo, pero que uno no se termina de creer los personajes. Os voy a poner un poquito aquí. Brevemente, para que veáis. Oh, gentle Romeo, if thou dost love, pronounce it faithfully, or if thou thinkst I am too quickly won, I'll frown and be perverse and say thee nay, so thou wilt woo, else not for the world. In truth, fair Montague, I am too fond. Bueno, esta es una versión, como digo, que se consideró muy conservadora, se mantiene casi todo el diálogo, a pesar de que las imágenes, claro, es diferente, el medio del teatro es diferente al del cine, entonces aquí se ha mantenido todo el diálogo, a pesar de que las imágenes están transmitiendo prácticamente lo mismo, con lo cual resulta una película muy estática. Con muy poca acción. Esto funciona en el teatro, pero difícilmente funciona en el cine. La siguiente adaptación que os quiero mostrar de esta obra cambió eso, sobre todo al cambiar la edad de los personajes. Franco Zeffirelli optó por dos chicos jóvenes desconocidos, y la promoción de la película. Oh, dear Juliet. La escena que yo os quería enseñar, a ver. A ver. Bueno, sí, os voy a poner esta, a ver. Oh, dear Juliet. Why art thou yet so fair? Shall I believe that unsubstantial death is amorous, and that the lean abhorred monster keeps the year in dark to be his paramour? For fear of that, I still... Olivia Hussey, que era una chica de 16 años, muy jovencita cuando rodó la película, y bueno, pues se optó por esto, por dos actores. De hecho, toda la promoción de la película que se hizo, lo que llamaba la atención, voy a poner aquí, era sobre la juventud de los personajes, Ahí está. These are the most talked about teenagers in the world today. Olivia Hussey, just 16 years old. Leonard Whiting, just 17. Virtually unknown in the world of film until they were discovered and brought to Rome by Franco Zeffirelli to play the roles of the two most exciting lovers ever created, the teenage lovers of Verona. Romeo and Juliet. No ordinary love story. Undeniably teenagers. Bubbling with fun. Aquí la promo, digamos, de la película, ¿no? Llamaba la atención sobre el hecho de que era creíble que fueran unos actores jóvenes, al contrario que los actores que habían interpretado anteriormente a Romeo y a Julieta, pues que tenían una edad en la que era poco creíble que actuaran como niños chicos, que realmente es lo que eran, ¿no? Y esto, el énfasis es, esto es una historia de adolescentes, es un amor adolescente y con todas las pasiones, impulsividad, etcétera. Entonces esta es una película que intenta
representar esto. Es una película muy activa, se pasan las luchas por las calles de Verona corriendo con la cámara detrás de ellos a mano, pues nos intenta dar esta idea de actividad y, como digo, de impulsividad y acción típica de la juventud. Esta idea creo que fue la que el siguiente que voy a poner, que es Baz Luhrmann, con Romeo y Julieta, Romeo plus Juliet, hizo adaptando la historia a California. Pues de repente Venecia se convierte en Venice Beach, y aquí también tenemos dos personajes casi adolescentes, a Leonardo DiCaprio y una jovencísima Claire Danes. Esta es la escena de la muerte, de las muertes, y bien, bueno, pues aquí vemos que es una adaptación moderna, en la que también se llama la atención sobre la cuestión de un amor Entonces, bueno, pues cada director ha dado el sello, digamos, propio a su adaptación, a su lectura de una misma obra, ¿verdad? Entonces, dentro de la misma obra vemos diferentes puntos de vista. Esta es la escena, y bueno, pues toda la cinematografía, la decoración es muy típica de este director, al que conoceréis probablemente también, por la y también incorpora música moderna, incorpora unos escenarios coloridos muy, digamos, grandiosos, si queréis, al texto. Voy a continuar porque tengo muchas cosas que contaros y no me quiero extender con esto. Más adaptaciones modernas, por ejemplo, aquí tenemos, es el debut de un actor que es la primera vez que ha dirigido una película. Ralph Fiennes ha dirigido Coriolanus en 2012, llamando la atención sobre lo que, según él, tiene la historia de contemporánea. Él adapta la historia de Shakespeare a los tiempos actuales y lo explica. A ver si os pongo aquí esto. Away my disposition and possess me some harlot spirit. A beggar's tongue may motion through my lips. I will not do it, lest I cease to honour mine own truth, and by my body's action teach my mind the most inherent baseness. That is a modern take on Shakespeare's tragedy, Coriolanus. The new movie features Vanessa Redgrave, Harold Butler, and Ralph Fiennes, who not only plays the title role, but is also the director. And just this morning, Britain's BAFTA Film Awards nominated him for Most Outstanding Debut by a British writer, director, or producer. Go Ralph Fiennes. He joined us in Studio 57. It's really good to see you. Good to see you too. I've been watching you a long time, so we all know how good you are in front of the camera. You decided that you wanted to direct for the first time. Were you nervous? Of course I was. It was. Of course you were? Yeah. See, I would have said no. No, first time, and I took on a huge, I mean, it was a Shakespeare play that not many people are that familiar with. Yeah. It's a tough piece, confrontational piece, but I believed it could work as a strong political thriller. But I had played it about 11 years ago on stage, and then it became this obsession to make it into a film. I just thought that this could work as a film if we edited it aggressively and found a good cinematic context for it. Suggesting that's a kind of Shakespearean message for contemporary times in this film? Well, I think Coriolanus is always a piece that's relevant. I mean, it's got economic unrest, an unhappy population, it's got conflict, and it's got a crisis of leadership at the centre of it. Powerful characters in conflict. People politicking and manipulating for positions of power. The eternal conflict that we're all in that never stops. Yeah. People never stop killing each other. Yeah. And now at a time when, everywhere around the world there's great economic uncertainty, and this is the background to the story. Did you think? Bien, como veis, este es el background for the story, que él ve la historia de Coriolanus como muy actual. Esto es una de las grandes
bueno, pues los grandes logros de las obras de Shakespeare, que creo yo, que se adaptan, se entienden, son temas tan universales que se adaptan perfectamente a la sociedad contemporánea. Entonces, él toma una historia, bueno, pues, y unos elementos, la adapta a la situación contemporánea y la va a llevar a cabo, la lleva a cabo en su debut como director, que ha sido pues muy elogiado por la crítica. Quiero también hablar de adaptaciones hechas por una mujer, porque no hay tantas, hay pocas directoras mujeres, pero una que haya adaptado varias veces Una que haya adaptado varias veces a Shakespeare es Julie Taymor. Julie Taymor es una directora norteamericana y ha hecho 3 adaptaciones hasta la fecha de obras de Shakespeare. Una es Titus, otra es Midsummer Night Dream, que es la última, y The Tempest. Titus, pues también refleja como Coriolanus el ambiente militar. Os voy a poner un poquito el trailer, si no me equivoco. Victorious Titus, spare my firstborn son. Religiously, they ask a sacrifice. I'll find a day to massacre them all. Away with her. The forest walks are wide, spacious from rape and villainy. Was thy daughter? He that wounded her hurt me more than had he killed me dead. The fall of an empire is nothing compared to the descent of a man. I am revenge, sent from the infernal kingdom. Sweet revenge! Now do I come to thee! Go to the Goths and raise an army there. In the Emperor's court there is a queen. Would murder? Stop her! For those who think revenge is sweet, I shall grind your bones to dust. Taste this. Bueno, aquí veis cómo también está jugando intertextualmente, ¿verdad?, con el personaje que por el que era sobre todo conocido Anthony Hopkins, ¿no?, como caníbal, ¿no? Hannibal, the Cannibal. Bien, pues esta es Titus, y una de las más interesantes también que ha hecho Julie Taymor, desde mi punto de vista, es The Tempest, en la que hace un cambio de género y entonces tenemos a Próspero como Próspera, interpretado por Helen Mirren. He vuelto a poner Titus. Vamos a ver. The Tempest no está aquí, pues vamos a buscarlo.
formed was this that I bathed with you. I changed eyes. Do you love me? Beyond all limit. You are both in either's power. Misery acquaints a man with strange bedfellows. Looking for business, Governor? Hast thou not dropped from heaven? Out of the moon, I do assure thee. This island is mine! For this, be sure tonight thou shalt have cramps. Here lies your brother, no better than the earth he lies upon. Draw thy sword. And I, the king, shall love thee. I will flay them all, even to roaring. I have made you mad. Bueno, esto os hacéis una idea un poco del tipo de adaptación. Esta directora es tremendamente visual, utiliza muchísimos efectos especiales y entonces le da a la historia pues la carga de magia, digamos, que tiene, ¿no? Y además, bueno, pues me parece interesante el que pues haya convertido a Próspero en dándole un papel a Helen Mirren. Esto lo hizo porque quería que Helen Mirren interpretara este papel específicamente, ¿no? Esta es, como digo, Julie Taymor, que también ha llevado Midsummer's Night Dream 2014. Un director que ya llevó a la pantalla The Tempest, que es una de las obras, bueno, pues quizá, sí, más conocidas, por supuesto, de Shakespeare, y que ha sufrido distintas lecturas según los directores que la han llevado a la pantalla. Bueno, pues uno de los que lo ha hecho es Derek Jarman. Derek Jarman hizo una interpretación pues muy, digamos, bueno, pues llamando la atención también en lo visual, en el mundo gay también, y vamos a ver unas escenas, vamos a ver, en la que, Enforce them to this place, and presently I drink the air before me, and return or ere your pulse twice beat. Since I saw you last. Touch me not! I'm not Stephen over a crab! You'd be king of the Isle, Sirrah? This is as strange thing as e'er I looked on. Christ. Not to myself. Como dice, mantiene el diálogo, pero la interpretación visualmente nos está dando otro tipo de información. His mother was a witch that could control the moon. What a thrice double ass was I to take this drunkard for a god, and to worship this dull fool. In the morn, I'll bring you to the ship, and so to Naples, where I hope to see the nuptial of these dear beloved solemnized. And thence retire me to Milan, where every third thought shall be my grave. I long to hear the story of your life. I'll deliver all, and promise you calm seas. My Ariel, that shall be thy charge. And then to the elements be free. Stormy Weather, ¿no? El famoso tema que aquí pues incorpora a La Tempestad,
al Stormy Weather, que da. Como digo, visualmente, bueno, pues es una película con los marineros vestidos de blanco, han bailado todo el dorado, etcétera, pues que llama la atención mucho sobre el tema del mundo homosexual. Es una película que tiene esta estética, digamos, bueno, pues de los años 70 y que nos da otra visión de la obra. La siguiente que voy a poner brevemente es de Peter Greenaway. Peter Greenaway es el autor de varias películas también que se caracterizan por un mundo visual muy propio, por el uso de la música. Utilizaba Michael Nyman, las composiciones de Michael Nyman, casi todas, algunas fueron muy conocidas, como Drowning by Numbers, El vientre del arquitecto, El cocinero, el ladrón, Su mujer y su amante, y esta, que es Prosperous Book, es de 1991 y es una lectura que él hace de lo que él supone que la biblioteca de Próspero, los libros que él piensa que tenían, el libro del amor, el libro de esto, y entonces por episodios hace una interpretación de La tempestad desde esta perspectiva. Vamos allá. With bursting of its own volition, it has to be held down with a brass weight. It describes how the eye changes its shape when looking at great distances, and how laughter changes the face. It explains how ideas chase one another in the memory, and where thought goes when it is finished with. Codified and explained in animated drawings are all the possibilities for dance in the human body. Como digo, acompañado de unas imágenes, como digo, poderosas visualmente, con los colores, utiliza mucho los colores básicos, el azul, el rojo, etcétera, y la música. Le da una visión especial a la obra, a The Tempest, y de hecho existe un documental que se llama A Walk Through Prosperous Library, en la que se explica pues cada imagen de la película, qué significado tiene, etcétera, ¿no? Bien, y quiero pasar o volver a Orson Welles, con el que empecé la presentación, y una de sus obras de Shakespeare, ¿no? Chimes at Midnight. El año 2015 fue el año de Orson Welles. Se cumplió el medio siglo del rodaje de Campanadas a medianoche, Chimes at Midnight, que fue su último largometraje. Y también se cumplió el centenario de su nacimiento y las 3 décadas de su fallecimiento. En el 2015, el Festival de Málaga eligió esta película, Chimes at Midnight, como su película de oro y proyectó una versión restaurada de la misma. Y ese año salió también a la luz este libro de Esteve Riabau, Las cosas que hemos visto, Welles y Falstaff. Campanadas a medianoche, que fue, como digo, la última película de Orson Welles, realmente no es una adaptación de una única obra de Shakespeare. Lo que es, digamos, es una de escenas, de varias escenas de distintas obras, siempre alrededor del personaje de Falstaff. Según el libro de Rienbaum, y cito, Welles es Falstaff y Falstaff es Welles. Ambos eran amantes de la buena vida, pícaros, de moral ambivalente, también mucho más listos que quienes les rodeaban. En un caso reyes, en otro productores.
Falstaff es la frontera entre la vieja y la nueva Inglaterra. Wells, aunque no era un nostálgico del pasado, reivindicaba una manera de hacer las cosas que ya no era posible. Bien, entonces, como digo, bueno, pues esta obra está basada en la figura de Sir John Falstaff, que es un personaje recurrente de Shakespeare, aparece en distintas obras. Wells, como os digo, siempre había admirado las obras de Shakespeare. A los 24 años había montado una obra que se llamaba Five Kings, basada en distintos textos de Shakespeare. Y bueno, pues Wells estuvo aquí en España, vivió muchos años, como sabéis también hizo una adaptación de Don Quijote, que también fue muy difícil. Y en este caso, bueno, pues Wells consiguió un productor que era Emiliano Piedra, a través de amigos, claro, y la idea que tenía era rodar 2 películas a la vez, una que diera prestigio, porque estaba basada en obras de Shakespeare, que era Campanadas a medianoche, y otra que les diera dinero, que era La Isla del Tesoro. Al final La Isla del Tesoro no se rodó, y el rodaje de Campanadas a medianoche fue una locura. Empezaron en octubre de 1966 y las 12 semanas previstas se convirtieron en 6 meses. Wells filmó por media España, tiene planos en 5 sitios distintos que luego hubo que combinar. Y de hecho, una de las escenas que os quiero poner corresponde a la coronación de Enrique V y se rodó en el monasterio de Santa María de Huerta. Y del repudio en esta escena, que es la coronación, como digo, de Enrique V, y del repudio que hace de Falstaff, bueno, pues se rodó en este monasterio, y llegaron en esta escena participaron extras provenientes de Calatayud. Entonces os quiero poner la escena, no sé si reconoceréis algún antepasado o no, pero bueno, pues es posible, ¿no? A ver, aquí hay varias imágenes, y vamos a la escena que os quiero poner de la coronación. Master Robert Shallow, I will make the king do you grace. I will leer upon him as it comes by, and you but mark the countenance he will give me. Oh, that I'd had time to pay you liberties. I'd have bestowed the £1,000 I borrowed of you. It don't matter. This poor soul does better. This is to further zeal I had to see him. It does so. It shows my earnestness of affection. It does so. Devotion. It does. Yes, we're to ride day and night, and not to deliberate, not to remember, not to have patience to shift me, but to stand, dazed with travel and sweating with desire to see him, thinking of nothing else, putting all affairs else in oblivion, as if there were nothing else to be done but to see him. No, what did you say?
with thee not, old man. Fall to thy prayers. How ill white hairs become a fool and jester. I have long dreamed of such a kind of man, so surfeit-swelled, so old, and so profane. But being awaked, I do despise my dream. Make less thy body hence, and more thy grace. Leave gormandizing. Know the grave doth gate for thee thrice wider than for other men. Apply not to me with a fool-born jest. Presume not that I am the thing I was. For God doth know, so shall the world perceive, that I have turned away my former self. So will I those that kept me company. When thou dost hear I am as I have been, approach me, and thou shalt be as thou wast, the tutor and the feeder of my riots. Till then, I banish thee, on pain of death, as I have done the rest of my misleaders, not to come near our person by 10 miles. For confidence of life, I will allow you, but lack of means enforce you not to evil. And as we hear you do reform yourselves, we will, according to your strength and qualities, give you advancement. Be it your charge, my lord, to see perform the tenor of our word. Bueno, pues aquí tenéis la escena en la que vemos cómo rechaza, digamos, I know thee not, all men, ¿no? No te conozco, y entonces, bueno, pues esto es lo que le interesaba a Orson Welles de esta historia, ¿no? Que para él representaba la traición de una amistad. Quiero terminar con esta adaptación de, bueno, pues de Orson Welles precisamente, con esta escena, ¿no? Porque, bueno, pues Orson Welles, que decía que su autor favorito era Shakespeare, sus obras favoritas era Don Quijote. Bueno, pues yo creo que precisamente el hecho de que desde España, ¿no? Hiciera esta adaptación, pues me parecía una manera de terminar, pues para mostrar esto, que realmente las adaptaciones no sustituyen la obra original nunca, pero sí nos proporcionan otra lectura de la obra, pues que puede ser interesante para distintos y bueno, pues por mi parte termino. Muy bien, pues después de la ponencia de Cristina, toca la mesa redonda sobre el tema que hemos tratado de las adaptaciones cinematográficas de las obras de Shakespeare. Si queréis hacer algún comentario o tenéis alguna película a lo mejor de las que no se ha tratado aquí, ¿no? Porque sí, bueno, evidentemente que claro, es un tema, como digo, tan tremendo y tan amplio que yo pues lo que he querido señalar algunos ejemplos y cómo se puede abordar un estudio o bueno, una aproximación, digamos, a las adaptaciones cinematográficas de Shakespeare, pero claro, es imposible hablar de todas las adaptaciones que hay. Efectivamente. No sé si, bueno, como vamos a hacer un comentario un poco así, pues entre amigos, ¿no? Que somos y compañeros y alumnos, etcétera, pues si alguna de las adaptaciones las conocíais o si os ha llamado la atención alguna, si hay alguna que conocéis y queréis destacar alguna cosa, pues bueno, podéis hacerlo. A mí personalmente me encanta la de Much Ado About Nothing, siempre, vamos, la he visto bastantes veces, me parece muy acertada, además que te transporta bastante a ese escenario, ¿no? Que comentabas tú, pastoril, bucólico, idílico de alguna manera, ¿no? En la Toscana,
Además hay un rey de Aragón, por lo tanto que es negro en este caso, que es un tema polémico, ¿no? De la elección de Denzel Washington como Don Pedro de Aragón. Bueno, pues lo mismo que Helen Mirren, ¿no? De Proso. Quiero decir, aunque, pero bueno, para eso está el cine, ¿no? Para dar una visión, ¿no? Quiero decir, por sí, eso yo la de Much Ado About Nothing es una película además que he enseñado. Yo enseñaba antes una asignatura que era literatura comparada, en la que se hacía cine y literatura, ¿no? Y entonces, pues una de las obras que veíamos como adaptación del teatro era Much Ado About Nothing, que a los estudiantes les gustaba mucho, sí, pero siempre decían esto, ¿no? Pero ¿por qué Pedro de Aragón es negro, no? Y entonces, bueno, pues decía, pues porque Kenneth Branagh eligió a Denzel Washington como actor para hacer ese papel, y a ellos pues les chirriaba, ¿no? Querían algo más realista, porque luego, claro, si te pones a pensar en la historia de Aragón, pues no sé, es probable que a lo mejor tuvieran algún, pero no lo sé. No lo sé. Sí que es una película que es cierto que es una adaptación muy interesante, tiene muchas cosas visuales, cinematográficamente funciona muy bien, porque utiliza muchas técnicas, pues eso, como los movimientos de cámara, como la música, la manera en que los actores resuelven, luego simbólicamente tiene muchas cosas que están en la obra. Entonces yo les hacía que los estudiantes se leyeran la obra y vieran la película, ¿no? Y entonces pues compararan un poco los dos medios, ¿no? Para aportar esto, ¿no? Y siempre les gustaba mucho esa película. ¿La habíais visto? ¿La conocéis? ¿Alguna opinión sobre esta película? ¿No? También fue un bombazo, ya me acuerdo, cuando salió Hamlet, la de Kenneth Branagh también, porque además Kenneth Branagh, pues creo que con bastante tino, pues adapta pues obras de Shakespeare al cine, ¿no? Pienso que las trata con mucho cuidado, que las cuida mucho, y realmente se sentó con como diría yo, casi barroco, ¿no? Sí, muy barroco, la música, los colores. Es un actor pues que estaba en el centro de las actuaciones casi siempre, vamos, que le da protagonismo a los personajes que interpreta, y entonces sí que es cierto que aunque mantiene bastante, siempre es muy cuidadoso con el lenguaje de Shakespeare, y que él es un actor que viene del teatro, se permite libertades con las adaptaciones. Pues por ejemplo en Much Ado About Nothing se permitió muchas libertades, en Hamlet pues por supuesto porque hay una adaptación de la época y mucha, pero bueno, sí que es un actor que trata bastante respetuosamente siempre a Shakespeare, ¿no? Y a mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre, ya casi esto es una entrevista, ¿no? Pero vamos, creo que es muy interesante pues que Cristina pues aprovechar un poco el que esté aquí, y os voy dando tiempo para que formuléis alguna pregunta, porque yo pienso que es interesante, ¿no? El tema del cine, y que evidentemente es un medio que está muy vivo, ¿no? Porque ir al teatro pues no está al alcance de tanta gente, porque los teatros buenos pues no abundan. Tienes que ir a Londres, tienes que ir a Madrid, tienes que ir a Barcelona, tienes que ir pues a lugares, y no siempre está, ¿no? Pero es mucho más inmediato y más accesible pues el cine, y es una forma pues también de conocer a Shakespeare, ¿no? Aparte de pues de leer evidentemente sus obras, que es lo primero que recomendamos desde la asignatura. Yo siempre lo digo, nunca sustituye a la obra original, o sea, es complemento. Me gustaría saber, porque claro, Emma Thompson aparece prácticamente pues en estas obras, ¿no? Tanto en Much Ado como también en Henry V, ¿no? Que además hace de francesa y habla... Bueno, que en aquella época eran pareja. Sí, por eso digo, ¿no? Emma Thompson ya eran, actuaban juntos, yo creo que se conocieron además siendo actores, participa en las producciones de Kenneth Branagh y desarrollan la carrera los dos juntos, luego ya hay una separación y ya deja de aparecer tanto, ¿no? Sí, pero en la obra de Branagh, por lo menos. Sí, desde luego. Pero vamos, que me parece una actriz que realmente transmite muchísimo, ¿no? Esta primera parte
fuera, ¿no?, de la obra de Shakespeare que has puesto, ¿no?, que es la introducción con la poesía. Realmente, fíjate, ver la película sin esa primera parte casi se quedaría coja como película, cuando realmente en la obra real empieza. Es que realmente esta adaptación es interesante porque presenta al personaje, como tú dices, de Emma Thompson, o sea, Beatriz, como personaje principal. Pues porque era su pareja o lo que sea, o porque en la interpretación de Kenneth Branagh es más importante. De hecho, bueno, en la obra también, pero aquí se llama la atención sobre que los que hablan son Benedict y Beatriz, porque la otra pareja prácticamente Ero no habla, es una mujer silenciosa, callada, sumisa. A Beatriz desde el principio de la película nos la ponen subida en un árbol, descalza y leyendo poesía. Es como, y además con el hombro como caído, o sea que una mujer rebelde, independiente, que le interesan las artes, o sea que ya nos está dando mucha información sobre su personalidad y cómo va a ser ella en la obra. Como, bueno, no aparece Benedict en esta escena, pero el mensajero viene a traer el mensaje de que se están acercando y ella lo que pregunta, ¿y hay un tal señor tal? Y entonces, pues claro, ya introducimos al personaje de Benedict y de Claudio, ¿no?, que también se nombra, pero ya digo, hay dos tipos de pareja y la pareja, o sea, el personaje de Beatriz, sin duda, interpretado por Emma Thompson, es muy interesante, más articulado que el de Ero. Desde luego. ¿Alguna pregunta? Sí. A mí hay una cuestión que me interesa y que me gustaría saber qué interpretación le das, que es, por ejemplo, en la película esta que trabaja Helen Mirren en The Tempest, ¿por qué se toma a una mujer para hacer el papel de Próspero? Si es que añade algún matiz, si es que se le puede dar una interpretación diferente a la obra, que nos permita sugerir algo. Porque yo, por ejemplo, vi la obra esta en Madrid con Nuria Esper. Que Nuria Esper, la verdad es que no había ninguna señal de que Nuria Esper estuviera aportando algo diferente al Próspero de la obra. Entonces dices, bueno, ¿y por qué es una mujer? ¿Qué pinta? O sea, ¿qué significa? Entonces, no he visto la película de esta versión de La Tempestad, por lo cual me gustaría saber por qué Helen Mirren, porque hablar mucho de la película y de la interpretación, pero no la he visto. Es que yo lo que he leído es que, digamos que fue Helen Mirren porque es que Julia Taymor quería que fuera ella la actriz, o sea, como que era, pues como Kenneth Branagh con Denzel Washington, que le daba igual que fuera mujer o hombre, que ella quería que interpretara ese personaje, esa actriz, o sea, quería esa actriz. Y entonces que le daba igual y que si eso suponía que Próspero, en vez de ser un mago, iba a ser una maga, pues entonces ella no efectivamente aporta algo diferente. Pues yo no lo sé, o sea, bueno, pues que hay una relación madre-hija, digamos, en lugar de padre-hija. Pero por lo demás, bueno, pues Helen Mirren es una actriz muy poderosa, también es verdad. Nuria Esper también lo es. Lo que pasa es que yo, claro, no he visto tampoco a Nuria Esper actuando, no sé cómo sería. Pero por lo que yo sé fue más que nada, no creo que fuera tanto una decisión de vamos a hacer algo revolucionario, cambiándole el género, sino, bueno, pues que coincide que es mujer, pues hay ese cambio, ¿no? Porque quería que fuera ella. Entonces sí que es verdad pues que hay gente que a lo mejor no le parece, pero no creo que le aporte, no sé, no creo que lo hiciera como en plan de decir voy a hacer una revisión feminista de La Tempestad, porque el hecho del personaje de Miranda, bueno, pues vamos, que cambia, o sea, en el sentido de que Miranda, bueno, pues es Miranda, pero no le veo yo mucho más. Es una persona que es poderosa porque tiene magia, porque tiene el poder, pero eso lo tenía Próspero también. Entonces, bueno, pues en ese sentido quizás ponerla al nivel de Próspero hombre. Pero más. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Queréis aportar alguna cosa? No recuerdo, me parece, de Macbeth no sé si hemos visto alguna. De Macbeth, no, es que era, bueno, calculamos a ver que eran muchos. Sí, no. Es que, quiero decir, a mí precisamente me gusta mucho el monólogo, ¿no?, de Macbeth, cuando le transmiten que la reina ha muerto,
y termina con ese nothing tan tremendo, ¿no? Que la semana pasada comentamos que... La versión de Macbeth, la última no. Hay varias, no me acuerdo ahora de la que puse la semana pasada, está basada en una guerra, no me acuerdo ahora mismo cuál era. Es que han hecho una muy reciente que estrenaron el año pasado, pero luego, 14. claro, hay clásicas, pues por ejemplo de Orson Welles. Representó la más contemporánea se hizo, creo que sí, del 2014-2015, que estaba interpretada, ¿cómo se llama este actor que es muy bueno y que ahora está muy de moda y que se me acaba de ir ahora mismo? Exacto, Michael Fassbender, esto es, sí, por Michael Fassbender. Esta película yo creo que es del 2014-2015, es muy reciente, sí. Y yo esta tengo que confesar que todavía no la he visto, o sea que se me fue cuando la estaban poniendo en el cine, quería ir a verla, no lo he conseguido, entonces no sé, pero vamos, no sé si es esta la que te refieres. No estoy seguro ahora de si es esa exactamente, pero que el hecho de que parece que se ha puesto muy de moda, ¿no? Como en Coriolanus, ¿no? Sobre el tema de la guerra, tema ¿no? Militar. O sea, la guerra en los Balcanes o guerras de otro tipo, ¿no? Segunda Guerra Mundial, pero que están como muy militarizadas. Pienso que lo que tú has dicho, ¿no? Que Shakespeare, el hecho de que se entienda tan bien es porque esas tragedias de alguna manera se pueden llevar a cualquier conflicto bélico o cualquier situación incluso dentro de una empresa. No sé si me explico, ¿no? Sí, es que claro, son temas tan actuales y tan contemporáneos siempre. Yo hace poco, antes de la elección de Donald Trump en Estados Unidos, sacó el New York Times un artículo en el que decía, bueno, es un artículo muy interesante, francamente, en el que Stephen Greenblatt decía que no nos extrañáramos de que ganara Trump porque ya Shakespeare lo había avisado en Ricardo III, ¿no? Y entonces ponía como antecedente pues todas las intrigas, todas las ambiciones, todo esto, y comparaba, Greenblatt comparaba pues a Trump con los héroes shakespearianos, ¿no? Y entonces acertó realmente porque ganó Trump y realmente pues porque tú te das cuenta de que muchas de las ambiciones, de las intrigas, de todas estas cosas siguen vigentes, y por eso os quería poner también el fragmento de la entrevista con Ralph Fiennes en la que habla de Coriolanus, de cómo de actuales son los temas que se tratan en las obras de Shakespeare, ¿no? De pues el pueblo que tiene que pasa penurias, las guerras, en fin, vamos, todas este tipo de cosas siguen siendo vigentes, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, Titus también muy militar, Coriolanus, Macbeth le han dado una perspectiva, creo, ya digo que no la he visto todavía, pero a mi entender me parece que le han dado mucha, claro, cada autor o cada director pone el foco donde quiere ponerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido parece que el tema de la guerra es lo que más ha llevado a esto, ¿no? Más que quizá el papel de Lady Macbeth o algo, ¿no? Hay una película súper interesante que me estoy acordando de una versión de Hamlet. Lo que pasa es que no me puedo acordar exactamente quién es el director y los años que hace, pero que ocurría en Nueva York y era actualizada totalmente, y las luchas eran en el mundo de las finanzas, y entonces era como la ambición de poder era realmente, y además había una escena en que salía realmente el presidente de Estados Unidos, o sea, en un grupo así como de una reunión de tal, y era interesantísimo porque veías exactamente como la actualidad de las ambiciones, que algo huele mal en Dinamarca, pues yo creo, bueno, no quiero equivocarme y no puedo precisar exactamente el momento, pero digo que me pareció que era cómo se podía trasladar perfectamente, cambiando el escenario, cambiando los personajes, o sea, cambiando el aspecto actual de los personajes, cambiando tal, era Nueva York rabiosamente, y era el mundo de las finanzas y los intereses económicos y tal, y cómo realmente podía hacerse una lectura verdaderamente que apelaba y que recogía lo que era
digamos, la pugna por el poder en el mundo de hoy. Y trabajaba de campo, que es lo que me acuerdo perfectamente, y me acuerdo pues de todos los escenarios neoyorquinos, las calles. Pues no sé ahora mismo, pero sí. Michael Almeida, pues puede que fuera, fíjate, no tengo aquí, si tienes en el ordenador, no me acuerdo exactamente, pero a mí me impresionó la película, me pareció que... ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era? Michael Almeida, el director, está dirigido. Y es muy interesante. La adaptación, completamente cambiando el escenario, cambiando tal, pero que realmente era como esa lucha por el poder, ¿no? Claro, es que yo creo que es eso, ¿no? Lo que tiene Shakespeare, ¿no? De porque todas las, pues efectivamente tú dices, es el autor más adaptado. ¿Por qué? A ver, porque uno de los autores más universales es Cervantes y es el autor menos adaptado del mundo, porque las versiones que se han hecho de Don Quijote, excepto la rusa, que es un poco mejor, y la de Orson Welles, realmente han sido un desastre. Entonces, ¿qué tiene, por ejemplo, que tiene Shakespeare, ¿no? Pues que es teatro. Sí y no, porque también hay muchas adaptaciones de Dickens, de Jane Austen, entonces, bueno, pues yo encuentro que quizás sea la universalidad de sus temas, ¿no? También es la variedad de temas que trata. Claro. Piensa ver, es un abanico de temas que abarca desde la primera comedia, las obras históricas, las tragedias, la variedad y la diferencia de temas que se tratan en cada una de las tragedias, la diversidad de personajes. Que realmente es un abanico muchísimo más amplio. Claro. Entonces, y luego además, otra cosa que yo creo que influye mucho, la industria shakespeariana. Es que Shakespeare es un elemento económico sumamente potente y un elemento de difusión cultural que Inglaterra lo ha sabido aprovechar y lo ha utilizado históricamente. Claro, bueno, y que los actores, por ejemplo, que provienen de Inglaterra, los actores ingleses están todos entrenados en Shakespeare. O sea, claro. Esto es su escuela, digamos, ¿no? Es como aprenden ellos a actuar, es representando a Shakespeare, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí llevan ellos una marca que, bueno, pues aquí nosotros en España, pues Lope de Vega, pues no hemos sabido hacerlo, ¿no? Probablemente. Diferencia de financiación, o Calderón, ¿no? De cuidado, que con todo lo que es el teatro inglés, o sea, y todo el teatro clásico inglés y tal, en cambio nosotros pues no hay más que verlo, o sea, es que no hemos sabido, y realmente nuestro teatro clásico es escuálido, o sea, se limita pues ahí está como ni se populariza, ni se trabaja, ni se explora, ni se difunde, ni se podría hacer muchísimo más y no se hace. ¿Sabes? Somos mucho más críticos con nosotros mismos y mucho menos chauvinistas, por así decirlo. No, pero en realidad, si te fijas en los grandes actores y actrices de Hollywood, muchos son ingleses, galeses. Anthony Hopkins, por ejemplo, es galés, ¿no? Claro, ahí tienes a Laurence Olivier, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, sí, mucho. Vemos Kenneth Branagh, la carrera que claro, o sea que... Sí. Helen Mirren, vamos, sí. Y evidentemente es por la base teatral que tienen, que es brutal. Es brutal. Evidentemente el teatro, pues ahí estás jugando con muy pocos recursos. Hoy en día, tal y como se hacen las películas, prácticamente puedes actuar casi vestido de verde, de croma, ¿no? Que como la última película esta que se presentó en Madrid en el Teatro Real, de un monstruo viene a verme, me parece, ¿no? El actor que da vida al monstruo, no, se me van los nombres siempre, es Oscar Schindler, en la lista de Schindler, ¿cómo se llama? Liam Neeson, ¿no? Liam Neeson, que evidentemente es un actorazo y sin embargo da vida al monstruo y va vestido de verde. Es decir, y sin embargo, y aún así, es capaz con la voz de transmitir, porque están acostumbrados a transmitir en el teatro de tal manera, a actuar de tal manera desde pequeños, incluso en el colegio, que es obligatorio declamar y recitar a Shakespeare por los alumnos, vayas a ser actor o no. Sí, es que yo creo que es una característica principal y por eso las adaptaciones de Shakespeare son tan populares también, porque los actores ingleses prestan muchísima atención a la dicción, a la declamación, al lenguaje, a lo que es recitar.
Creo que eso es una característica que no tienen los actores de otras tradiciones, me temo, pero ellos son especialmente buenos en esto. Ralph Fiennes, por ejemplo, es exquisito cuando está recitando, ¿no? Bueno, todos, ¿no? Hasta haciendo de Voldemort, que casi no tiene cara, ¿no? Es que es a lo que voy, ¿no? Que casi sin tener expresión expresan. Y desde luego, claro, después te pones en cualquier película estadounidense y ya con todo lo que viene dado, además de su gran saber hacer, pues ahí están. Y estamos hablando de que, bueno, estamos hablando de Gales, pero estamos hablando de Inglaterra sobre todo, que es un país realmente pequeño, o sea... Fíjate, a mí me gustaría resaltar una cosa que es muy importante de la actuación y de la que tú has mencionado el término recitar, ¿no?, de la obra de Shakespeare. Yo creo que una ventaja que tiene enorme el teatro del siglo de oro inglés, por así decir, ¿no?, y Shakespeare en particular, que es el verso blanco. El verso blanco es fantástico porque tiene ritmo interno y no tiene prosa, perdón, y no tiene rima. Y entonces, claro, tú oyes el teatro español nuestro y es muy difícil recitar en verso, es muy difícil. Mientras que recitar en verso blanco es muchísimo más fácil porque se asemeja a la prosa, pero con una intensidad, con un ritmo, una modulación, una capacidad de expresar simplemente con el lenguaje que no con verso, que a veces resulta un poco, a veces hasta se cae en el ripio, resulta muy difícil, resulta más artificial, es un teatro muchísimo más difícil de... Sí, yo estoy de acuerdo porque las adaptaciones que os he puesto, por ejemplo, hoy, que no sé cómo se oía muy bien desde aquí, pero si os fijáis, hay veces que parecía incluso que estaban, hablando, o sea, que al espectador contemporáneo no le choca al oído a pesar de que estén utilizando la obra, el texto íntegro de Shakespeare. Pueden desconocer términos, pero lo que es el ritmo les suena familiar. Sin embargo, sí que es verdad que el teatro español, en ese sentido, a ti tú lo estás escuchando cuando están representándolo y no es contemporáneo a ti, o sea, es solo el sonido, ya te parece pues que es verso, digamos, que es otra cosa, ¿no? ¿Alguna aportación más? Bien, pues si no hay nada más, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño descanso, nos adelantamos y lo que haremos es empezar a las 6, si os parece, tenemos 20 minutos, empezamos a las 6 y después ya la mesa redonda final, pues la alargamos si hace falta y hablamos un poco más y así tenemos también dos temáticas, podemos volver a alguna cuestión que se nos haya quedado pues sobre la cinematografía. Y también podemos comentar pues la segunda parte, que es muy muy interesante, sobre la reescritura o Shakespeare en la reescritura, ¿no? Si os parece lo hacemos así, nos vemos a las 6 con Ángeles de la Concha, luego la presentaré, es un honor tenerla aquí con nosotros y bueno, pues quiero decir, veis que enseguida coge ritmo, ¿verdad?, en sus exposiciones y sale el verso blanco y sale de todo. Por lo tanto, en su exposición pues también vamos a aprender muchísimo, no solo de lo que va a hablar, que es de la reescritura, sino de todas las cosas que sabe y que va a intentar condensar estilo agujero negro en una pequeña bola muy densa de sabiduría, ¿vale? Venga, pues nos vemos a las 6.